leerles su currículum de la maestra María Eugenia Fragoso, pero para los amigos es Mara. Ella es historiadora por la Universidad de Salamanca, España, con especialidad en Historia del Arte. Tiene estudios de posgrado en Género y Arte por la misma universidad. Maestría en Arte y de Codificación de la Imagen Visual por el Instituto Cultural Helénico y licenciatura de Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es coordinadora del Arte, Academia en Arte Sacro de la Universidad Pontificia de México. Coordina e imparte clases en la especialidad de Arte Sacro, en el Diplomado en Religiones del Mundo Antiguo y cursos sobre arte e iconografía. Es profesora de Casa Lam en la licenciatura en Historia del Arte. Imparte las materias de arte clásico, arte mexicano del siglo XIX, mercado del arte, evaluación de obras de arte, así como cursos relacionados todos con arte, iconografía e historia de las religiones. Es evaluadora de arte en Opus Artis, arte que trasciende, se dedica a la investigación independiente, tiene publicaciones en el área de arte sacro, arte y género y mercado del arte. Es dictaminadora en la revista Aureovisura de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. A continuación, Mara, te paso el micrófono para que nos apoyes con tu plática. Muchas gracias, pues un gusto verlos otra vez a todos ustedes y pues espero que a los que están a punto de conocer un poquito sobre mi experiencia, esta charla les sirva y sobre todo, pues bueno, compartir también mi experiencia en el área de la evaluación de obras de arte, que entiendo que la gran mayoría de ustedes están en el área de evaluación inmobiliaria. Y bueno, justamente en algún momento todo este tema de la evaluación de obras de arte pues partió de la parte del sector inmobiliario porque al momento de no tener realmente una metodología exclusiva para la evaluación de obras de arte, pues se ha tomado prestada la evaluación inmobiliaria, que justamente es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Bueno, pues ya vieron un poco sobre mi currículum. Yo de formación soy historiadora del arte y en algún punto en mi experiencia académica pues me topé con la evaluación de obras de arte, precisamente buscando una manera de poder conjugar la investigación y por otro lado la venta de obra de arte. De hecho, esa fue como mi primer acercamiento al mercado del arte, ya que en alguna universidad en la que estuve me asignaron esa materia del mercado del arte y fue esa mi primer encuentro al tema. Y bueno, de eso me llevó precisamente a la evaluación de obras de arte. El camino ha sido pues relativamente larguito, un poco accidentado. ¿Accidentado en qué sentido? Pues en el sentido de que me topé con el hecho de que no había una metodología exclusiva para la evaluación de obras de arte. Pero gracias a que pues tengo herramientas de investigadora, pues eso me permitió que yo hiciera una investigación respecto a ver cuál era la situación de la evaluación de obras de arte, no nada más en México, sino tratando de ver en otros lados, por ejemplo, pues en España, en donde sí tenemos colegios de peritos, evaluadores, específicamente en el área de arte, es decir, tenemos, cuando hablo de colegios me refiero a trabajo realmente colegiado donde haya expertos de todas las áreas, abogados, principalmente abogados es lo que más he encontrado, historiadores, investigadores, gente que apoya no nada más en el área de la investigación artística, sino en el área de derechos de autor, en el peritaje, es decir, es una gama súper amplia que podemos nosotros utilizar para la evaluación de obras de arte. Y por otro lado, en otros países como en Argentina, pues también me encontré ahí una carrera, una licenciatura que está dedicada a el peritaje y la evaluación de obras de arte. Es decir, que en mi experiencia yo he visto que es una necesidad que se tiene respecto a la evaluación de obras de arte y que pues no está del todo profesionalizada, al menos no en nuestro país. A lo mejor en otros países pues están llevando una ruta, un camino para hacer esto una profesión. Y en el caso de nuestro país, aunque sí hay ejemplos notables como Rafael Matos Moctezuma, por ejemplo, que
pues es un pionero en el área de la evaluación de obras de arte, pero realmente es que es muy poquita la gente que busca hacer esto de manera metodológica y de hecho, pues una de las herramientas que se utiliza es la evaluación inmobiliaria. Bueno, voy a empezar a compartirles una presentación que hice para, bueno, que suelo utilizar para mis cursos en el área de evaluación de obras de arte y pues vamos viendo una propuesta, ¿no? Que puede ser muy interesante para este tema. Vamos a ver, compartir. Ok, ya estoy compartiendo. ¿Seguirías desde dónde? Desde Rosete de Puebla y luego nosotros también. A ver, estoy compartiendo la pantalla. Bien, creo que ya la pueden ver todos. Si no, ustedes me indican, por favor. Pues es una presentación que va en relación a una propuesta de cómo podría uno utilizar diferentes herramientas en relación a la evaluación de obras de arte. Bueno, les platico un poquito también sobre Opus Artis. Opus Artis es mi firma de avalúos de obras de arte. Yo la fundé en 2015. Desde 2013 estoy trabajando en el área de evaluación con algunas instituciones, tomando cursos en el área. Y bueno, pues precisamente en este camino me topé con varias metodologías que van desde la parte matemática, siguiendo un modelo matemático que de alguna manera se ha retomado de la evaluación inmobiliaria, y otro tipo de propuestas que van más a el estudio formal del objeto, muy concretamente de la obra de arte, que es precisamente lo que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, pues evaluación. La evaluación, pues como ustedes sabrán, es la asignación de un precio de mercado al bien que yo estoy examinando. Entonces, para el tema de la obra de arte, pues tenemos que fijarnos en muchas cosas y principalmente en tener la pericia de definir qué es y qué no es arte. Digo, parecería una obviedad, ¿no? Pero la verdad es que no todas los bienes que nosotros vemos con cualidades artísticas, no todos pueden ser considerados obras de arte. ¿En qué sentido va esto? Pues hay muchas pinturas o muchas esculturas que pueden ser a lo mejor un resultado de algún curso o un resultado de algún artista emergente que apenas está iniciando su carrera y que eso no le genera un mercado. Eso es muy importante para empezar a asignarle el valor a una pieza que puede tener un valor artístico. Identificar si esa persona tiene o no tiene mercado, porque de eso va a depender si la obra se le puede o no asignar cierto tipo de valor. Digo, por eso les digo que parece una obviedad, pero la verdad es que no todo lo que se encuentra exhibido, ya sea en jardines de arte, en la casa de una persona que coleccionó cierto tipo de pinturas o cierto tipo de esculturas, todas pueden ser consideradas obras de arte, que sí, pues principalmente las que tenemos en los museos. De hecho, cuando nosotros estamos estudiando el mercado del arte, como en todos los mercados, tenemos nuestro mercado primario y nuestro mercado secundario. El mercado primario es el que hace referencia a una primera transacción en la cual puede estar el galerista o puede estar el artista que de manera directa vende su obra a un coleccionista, el galerista como un intermediario, pero lo consideramos dentro del mercado primario, y en el mercado secundario tenemos un montón de canales, como por ejemplo casas de subasta, casas de antigüedades, los corredores, los llamados corredores o dealers, que son los que trabajan en esa área. También tenemos otro tipo de canales que son a los que les llamamos canales de información. Y estos son los que precisamente se dedican a la transmisión de valores, es decir, son los museos, son instituciones públicas o privadas que son los que se dedican a decirnos esta obra es una obra de arte. Y bueno, ¿para qué hago esta introducción? Tenemos que identificar primero nuestro objeto. Entonces, precisamente,
por un lado es la evaluación, que es la asignación de valor de esa obra, y la otra, la evaluación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En la primera, cuando yo estoy evaluando una obra, pues le estoy asignando un valor comercial en relación a un estudio de mercado. La evaluación sería, en este caso, el poder ver qué características tiene ese objeto. Es decir, hay que analizar los objetos en relación al autor, en relación a la temática, a la técnica, a las medidas, y algo muy importante es precisamente la identificación de nuestro bien. Entonces, como ven, es un proceso que, bueno, seguramente también pasa en el sector inmobiliario, que tenemos que conocer muy bien nuestro objeto para primero hacer una buena identificación y posteriormente pues hacer un estudio de mercado, y que finalmente esto nos ayude a hacer una asignación de precio. Quizás ahí es donde tenemos nuestro primer punto muy fuerte, la identificación correcta de nuestro bien. Por eso les comentaba que no todas las obras, o no todas las obras, pero sí no todo lo que nosotros vemos con unas cualidades artísticas pueden ser consideradas obras de arte, porque para eso tiene que tener cierta carga de valores estéticos solventados también por una institución, por un crítico, por una opinión de un experto, y que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para asignarle un valor. Nos ha pasado muchas veces, seguramente a ustedes les ha de haber pasado también, que cuando vemos principalmente una obra de arte contemporáneo, no sé, a lo mejor alguna talla de madera, ¿no? Que es un caso que acabo de ver recientemente en la tele. Eran unos artistas contemporáneos que habían hecho algunas tallas en madera, y las pretendían vender en $600,000, ¿no? Y entonces uno se queda pensando, dices, pero ¿por qué vale eso, no? Porque una talla de madera, o sea, ¿qué haría que esa talla de madera que ese artista pretenda vender en $600,000 a cualquier otra talla de madera que nos podemos encontrar en un mercado de artesanías que puede valer unos 100 pesos, 200, 500, dependiendo, ¿no? Eso es algo que tenemos que siempre ser muy cautelosos cuando estamos buscando precios de venta. No todo lo que anda por ahí vale miles de dólares, y tampoco todos los artistas cotizan en ese precio. Ni tampoco un artista, por ejemplo, algún famoso, como ven ustedes aquí obra, ¿no? De Rufino Tamayo, no todos los Tamayos van a valer 4 o 2 millones de dólares. Eso tiene que ver precisamente con las medidas, con las técnicas, con los materiales, con las temáticas, que son las que algunas pueden valer o no valer tanto. Y bueno, a lo mejor cuando estamos hablando de arte, esto suele ser un poco contradictorio, porque uno diría, pues es que el arte es invaluable, pero la verdad es que al momento en el que las obras de arte se insertan en el mercado, le pasa como a cualquier otro objeto. Puede o no haber interés. Entonces, a lo mejor hay obras que en algún momento hubo un interés muy grande por ese artista o por esa temática, y que a lo mejor en los tiempos actuales no sea del todo interés. Solemos decir que en el mercado del arte no hay una devaluación, ¿no? Es decir, que tiende a subir. Es verdad, el arte por lo general tiende a subir su valor con el paso de los años. Pero también nos damos cuenta cuando hacemos una revisión del mercado de algunas piezas, nos damos cuenta de que esto no se cumple al 100%, es decir, que hay algunas piezas en las que no, o algunos artistas que identificamos plenamente que en algún tiempo sí se vendieron, pero en otros tiempos no. Y eso es algo normal, porque finalmente se comporta el mercado del arte como cualquier otro mercado. Hay a veces hay interés, a veces no. Es decir, la ley de la oferta y la demanda pues se va a cumplir plenamente. Bueno, me dicen aquí, estoy viendo
el chat ahorita. Me dicen que no avanzan en la presentación. No, es que yo lo que hice ahorita fue una introducción y justamente ahorita estoy avanzando. Entonces, no todo lo que estoy diciendo está escrito en la presentación, no se preocupen. Yo aquí estoy mostrándoles y también les estoy haciendo una introducción previa, justamente para ver estos temas. Bueno, aquí puedo ver el chat, entonces si tienen dudas o algo, o alguna pregunta, por favor, aquí en el chat me pueden hacer sus preguntas. Bueno, entonces, precisamente esa es una de los objetivos previos a asignar un valor, identificar bien nuestro objeto. Entonces, justamente lo que nos tenemos que fijar es precisamente en esto, en las técnicas, en los materiales, en las medidas, en las temáticas, porque aunque un artista un artista muy cotizado, por ejemplo, pensemos en artistas como Frida Kahlo, ¿no? Y hago este ejemplo porque justamente hay obra que constantemente está saliendo de ella. Acaba de salir no hace mucho una obra temprana de Frida Kahlo a mercado. Esta se vendió alrededor de 5 millones de dólares. ¿Qué pasa con el fenómeno de Frida Kahlo? Pues es una de las artistas que obviamente sabemos por muchas circunstancias que últimamente ha tenido una fama tremenda y muchas veces no es tanto por su arte como por su forma de vida o su historia de vida o sus desgracias o éxitos personales. Eso le pasa a los rockstars del arte, ¿no? Muchas veces es en la vida lo que más se valora y, bueno, eventualmente el arte. Y en el caso de Frida Kahlo, pues su obra temprana ahora ha tenido pues una relevancia interesante. De hecho, las últimas 2 obras que se vendieron en Sotheby's, 2017 y 2019, fueron precisamente obras tempranas. La primera, que fue Niña con collar, que se vendió creo en el 2017, se vendió por casi 2 millones de dólares, 1.8 millones de dólares. Y una obra temprana de ella, que era el retrato de una mujer con un vestido blanco, se vendió en 5 millones. Es decir, ahorita estamos viendo que Frida Kahlo pues tiene un mercado que todavía sigue generando interés y su obra temprana está generando interés. Tenemos que identificar también cuando estamos viendo a un artista, tenemos que identificar su curva de aprendizaje, es decir, identificar a nuestro artista si es obra temprana, si es obra de consagración y si es de decadencia, es decir, una curva literalmente, ¿no? Entonces, aparte de la técnica, los materiales, las medidas, la temática, ver su curva de desarrollo y de aprendizaje es muy importante porque cada una va a generar su propio precio en el mercado. Y pues como la gran mayoría, en el caso, volviendo al caso de Frida Kahlo, como la gran mayoría de las obras de Frida Kahlo están muy, muy identificadas, la gran mayoría se encuentra en la colección Dolores Olmedo, por ejemplo, o en el Museo de Arte Moderno, o en la casa de Frida Kahlo. ¿Qué es lo que nos encontramos ahorita en el mercado? Pues precisamente nos vamos a encontrar obra temprana, dibujos, o escritura o carta, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque luego muchas de estas obras pueden ser obras falsas. A ver, voy aquí a leer aquí sus comentarios. Ok. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben, aquí me pueden preguntar. Bueno, vamos a... Por ahí había una duda de Alejandro que comentaba cuál era la diferencia entre precio y valor en las obras de arte. Precio y valor. Bueno, qué buena pregunta, porque el precio, por lo general cuando nosotros hablamos de valor, solemos pensar que el valor y el precio sería exactamente lo mismo o un sinónimo. En el caso de precio, lo podemos utilizar específicamente cuando esta pieza se inserta en el mercado, entonces tiene un precio de venta, ¿no? O un precio de adquisición. El valor no necesariamente hace referencia a algo monetario. Es decir, que el valor también puede ser de carácter histórico, cultural, artístico.
por decir, puede hacer referencia a algo intangible, que es todo su valor histórico. De hecho, hay evaluadores de arte, como el caso de Rafael Matos, que hace una distinción entre diferentes tipos de precio que puede alcanzar una obra, que es justamente lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y estos tipos de precio tienen que ver con su valor, es decir, este valor es nosotros cómo lo valoramos, no desde la parte monetaria, sino desde su parte intangible. Y que quizás eso es lo que hace también difícil la evaluación de obras de arte, porque no es nada más revisar en mercado, en los precios de mercado, qué precio puede alcanzar cierto artista o cierta pieza en particular que estemos nosotros revisando, sino también tiene mucho que ver con el valor histórico de esa pieza. De hecho, en muchas ocasiones las piezas valen más por esa carga histórica o cultural o artística, ya sea por la vida del artista o de a quién le perteneció esa pieza, que la obra en sí. Eso, por ejemplo, es una tendencia que solemos ver cuando se salen a subasta disfraces o inmobiliario de películas, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo en cuánto se vendió, pero se vendió una chamarra de un personaje de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, bueno, no fue cualquier personaje, de Han Solo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí digo, es una chamarra, ¿no? No tiene a lo mejor gran trascendencia, pero es la chamarra de Han Solo. Entonces, eso realmente sería su valor, ¿no? O sea, se le está asignando un precio de venta a esa pieza, pero por un valor que es más bien ese valor intangible que tiene la obra. O como por ejemplo, cuando también hablamos del valor venal. Cuando se habla del valor venal es precisamente eso. ¿Qué utilidad yo le voy a sacar a esa pieza? Pensemos, por ejemplo, cuando estamos comprando ropa de segunda mano. Primero cuando compramos un calzado o una prenda de vestir directamente de la tienda que es nueva, como los coches, inmediatamente empieza a perder su valor. ¿Por qué? Pues porque lo estamos usando todos los días, porque, bueno, a lo mejor no todos los días, pero se va desgastando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí pierde ese valor de uso. Esos objetos, si yo me compré unos zapatos, yo, Mara, compré unos zapatos y luego los quiero volver a insertar en el mercado, pues ya no los voy a poder vender en los precios en el que yo lo adquirí. Va a tener que ser un precio muy bajo. ¿Por qué? Pues porque ya se desgastaron. Entonces ya su valor de uso hizo que ese objeto que yo quiero insertar en el mercado se deprecie y lo pueda yo vender en un 50% menos. Pero si esos zapatos hubieran sido de Harrison Ford, por ejemplo, se insertan en el mercado y obviamente tendrán otro precio, ¿no? ¿Qué pasa con las obras de arte? Las obras de arte, precisamente su valor venal sería ese precio que voy a ponerle a una obra, a asignarle su precio de venta en relación al uso que le pueda dar a esa pieza. ¿Qué uso que le podemos dar a esa pieza? Si yo soy un coleccionista de arte, que lo único que quiero es, porque hay diferentes tipos de coleccionista, lo único que quiero es decorar mi casa, pues ahí pongo mis obras y ya está, ¿no? Si soy un coleccionista que quiero invertir, entonces justamente lo que hago es buscar artistas que en mercado tengan una tendencia a la alta. Para eso también se hacen estudios financieros en relación a qué artistas con el paso de los años pueden llegar a valer más. Entonces, si yo soy un coleccionista de tipo inversionista, entonces voy a buscar artistas, quizás a lo mejor no obras que me combinen con mi inmobiliario, pero sí artistas que yo identifique que dentro de unos años voy a poder recuperar esa inversión. Entonces, ahí, por ejemplo, el arte contemporáneo es lo que más se utiliza, se utiliza porque sí se utiliza como un activo financiero. Entonces, ahí, por ejemplo, su valor venal pues sería ese, ¿no? Yo esa inversión en algún momento la voy a recuperar. El coleccionista de alto perfil
es el que compra obra de arte y que esta obra de arte puede ser de grandes maestros, puede ser a lo mejor muy antigua y que muy probablemente esas piezas no se inserten en mucho tiempo al mercado. Algo que no le pasa al arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo sí se utiliza más para la especulación financiera. En el caso del arte de grandes maestros, pues el coleccionista de alto perfil la adquiere y no está pensando en venderla. Y es un gusto adquirido comprar esas piezas. ¿Dónde estaría su valor venal? Pues en el momento en el que esas piezas las quiera prestar a un museo o hacer algún tipo de exposición con ellas, porque va generando un currículum. Y eso es algo muy importante también para la evaluación de obras de arte, que tiene que ver con la evaluación, es decir, mi examinación del bien. ¿Qué es lo que puedo examinar de este bien? Aparte de hacer mi buena identificación de las técnicas, materiales, medidas, temática, todo eso, ¿qué documentación tiene? Y cuando una pieza, por ejemplo, un coleccionista de alto perfil está coleccionando grandes maestros y busca insertar esta pieza también en los canales de información, es decir, prestarla a una colección, de manera, perdón, una exposición de algún museo reconocido, lo que va a buscar es que esa pieza se haga más visible y pueda generar un currículum y que la pueda también legitimar. Otro de los temas que también se utilizan mucho, bueno, debemos de utilizar también un tema, la legitimación para nuestro análisis de las piezas de arte. Dice por aquí, voy a leer sus comentarios, ¿eh? Dice por aquí, ¿qué significa obra temprana? Bueno, la obra temprana es cuando un artista está apenas iniciando su curva de aprendizaje. Por ejemplo, que eso es muy importante. Cuando hablamos de Tamayo, por ejemplo, que son justamente lo que tienen ustedes aquí en pantalla, dos gráficas de Tamayo, pues las identificamos perfecto por las sandías, ¿no? O los perritos, que en algún momento hizo muchos perritos, tanto en obra pictórica como en obra gráfica. Entonces, esa ya es una obra consolidada, porque no nos cabe duda de que esas obras son Tamayo. Las identificamos perfecto por su color, por su temática, por la misma textura de los materiales, es decir, ya es un Tamayo de consagración, cuando ya su lenguaje plástico está muy consolidado. Pero la obra temprana de Tamayo, que la podemos identificar hacia los años 30, 29, 30, este tipo nacionalista, es decir, ahí sí vamos a encontrar temas indigenistas en Tamayo, que eso es un tema que no lo identificamos con él. De hecho, lo que más identificamos con él pues son imágenes más geométricas, un poco de abstracción, y en el caso de la figuración, las sandías es algo que es muy característico de cierta etapa. No todo Tamayo es sandías, pero sí cierta etapa. Entonces, la etapa temprana son las primeras obras que hacen los artistas donde apenas están desarrollando su lenguaje plástico. Por eso no van a valer lo mismo en mercado. Hay a veces que se rompe la regla. Pensemos, por ejemplo, en Picasso. Picasso lo identificamos perfecto, ¿no? Identificamos la obra de Picasso, que es abstracta, con colores sólidos, pero tiene dos periodos tempranos al que le llamamos época azul y época rosa. Esas, por ejemplo, han generado su propio precio. Es decir, es una generalidad decir que la obra temprana es más accesible, pero en el caso de Picasso, la época azul y la época rosa, que son consideradas épocas tempranas en él, han generado su propio precio y son obras muy caras las de esa época. Por eso, aunque sea una tendencia, no es una regla, pero por lo general la obra temprana es más accesible. Bueno, dicen por aquí, se dijo precio y valor de las obras de arte, así cuál es la diferencia. Bueno, espero que haya sido contestada esa pregunta. Digo que haya sido satisfecha la respuesta, quiero decir. Dice, obra temprana serán los inicios del artista, así es.
digamos, de ser un artista famoso y cotizado. Sí, aunque bueno, la verdad es que sí tenemos que ver bien a nuestro artista, porque a veces puede haber sorpresas, a veces las obras tempranas, quizás por su rareza, por su calidad, como por ejemplo la obra que les comento de Picasso, sus periodos rosa y azul, que es obra temprana, generan mucho interés en el mercado. Y de hecho, una que es Chico con Flores, de Pablo Picasso, es de las más caras y es una obra temprana. Pero pues por eso hay que revisar bien a nuestro artista. Dice aquí, se me fue. Dice aquí, la réplica o copia certificada de alguna obra de arte, ¿cómo poder evaluarla? Fíjate que eso es muy interesante porque de hecho estaba comentando ahorita, ¿no? De que hay obras de arte que últimamente ahorita en los tiempos de pandemia me han llegado muchos falsos. No me había llegado tanto falso en este año, y también me llegaron varias copias. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que identificar bien si se trata de una copia, es decir, que intencionalmente el artista haya realizado una copia con una especie de homenaje o como un estudio a un artista, y la otra una falsificación. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, e identificar si es copia o falsificación. ¿Por qué? Porque de hecho lo que se ha utilizado como terminología para evitar el término copia es decir después de. Es decir, si yo, Juan Pérez, quiero hacer una copia de un Velázquez, pues hago mi copia de Velázquez, que esto es algo muy común. Ahorita les comento en dónde podemos encontrar esto. Hago mi copia de Velázquez, pero no le pongo Velázquez, no le pongo Diego de Velázquez en la firma, le pongo Juan Pérez. Entonces, si la inserto en el mercado, tiene un valor y le puedes asignar un valor como copia, siempre y cuando uno sea el que identifique a ese artista. Es decir, obviamente no la puedo vender ni evaluar como un Velázquez, la tengo que evaluar y introducir en el mercado como un Juan Pérez o como cualquiera que haya realizado alguna copia. Por eso se utiliza el término después de. La manera correcta de hablar para identificar una copia en el mercado y que uno sea honesto al insertar en el mercado una obra que es una copia de otra obra más, es decir eso, ¿no? Por ejemplo, la Venus del Espejo de Velázquez. La puedo insertar en el mercado, si es una copia de Juan Pérez, diciendo Venus del Espejo después de Velázquez de Juan Pérez. Entonces, cuando yo digo después de y el nombre del artista, le estoy dando la autoría al artista del tema original y también estoy reconociendo la autoría de quien hizo la copia. Y así, de esa manera, se puede insertar bien en el mercado y tiene un precio. Esa definitivamente tiene un precio. Pero cuando se insertan los falsos, tenemos que tener en cuenta de que, o identificar que es más difícil, eso es verdad, es más difícil. Identificar si realmente se está haciendo con esa intención de engañar a quien quiera comprar esa obra. Hay una gran cantidad de falsos, sobre todo de artistas muy reconocidos. No saben la cantidad de falsos de Frida Kahlo que revisé en este año, que yo dije, no puede ser. Ha pintado a esa mujer más muerta que viva, pero eran muy evidentes, afortunadamente. Pero a veces no lo son, a veces no son tan evidentes. Y como sabrán, hay muchos falsificadores de obras de arte que pues han engañado hasta los expertos. De hecho, lo que se ha hecho en la actualidad con algunos museos es identificación de falsos que lo han podido capitalizar bien, porque hay muchos museos que al momento de hacer los análisis correspondientes a las obras de su colección, se han dado cuenta de que muchos de ellos son falsos, pero han capitalizado eso y han hecho exposiciones sobre falsos, que eso también es otro mercado, no se crean. Sí hay gente que compra falsos, pero aquí la gran incógnita es qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos valuando. Yo no soy de asignarle un precio de venta a obra que yo identifico como falsa, porque de hecho me ha pasado muchas veces en la que me han dicho pues algunos de mis alumnos,
Oye, pero puede tener un precio. Pues sí, podría tener un precio, pero el problema es que está firmada por el autor que se supone que es y no es. Entonces, cuando nos encontramos una pieza que vemos evidentemente que es una copia, puede ser hecha o mal hecha, pero es una copia de un artista reconocido y no está firmada, yo sí le asigno precio de venta como un después de, es decir, como identificándola como una copia. Cuando identifico un falso, no asigno valor. ¿Por qué? Porque igual a lo mejor, como yo expido dictámenes, pues no vayan a hacer que el dictamen lo puedan utilizar como certificado de autenticidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las diferencias que hay entre el certificado y la obra a evaluar. Voy a seguir aquí sus... Sí, sí, adelante. Ay, ya no escuché. Bueno, no sé si me lo... Ya, ahora sí, ya. Sí, ahora sí ya, te escucho. Hola, gusto en saludarte. Me encantó. Oye, no, tú habías comentado que el certificado, por ejemplo, a mí ya me dieron a evaluar, una persona me va a dar a evaluar 3, 4 obras, ya me habló que fuera, ya pedí con alguien más. Ella tiene la carta de autenticidad del pintor. Entonces, yo lo que yo voy a ver, también en cuánto se cotiza actualmente, porque ella se hizo de esa obra probablemente hace 10, 15 años. Así es, ¿verdad? Y veo si su obra ha cambiado de estilo, porque también los pintores tienen una historia de cómo a veces van cambiando y cuánto, hay unas que se venden más, otras como tú dices que se venden menos. Yo voy a ver de qué año es, en ese año cuál pintó, cuál es la nueva tendencia del pintor, en cuánto se cotiza su obra en las galerías, y de esta manera yo creo que es como puedo llegar a la evaluación, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué más me faltaría? ¿Qué más me faltaría? Pues, bueno, si ya cuentas con una documentación, lo más importante, la certificación, aparte de ver su valor de mercado, revisar bien la pieza, que no tenga algún tipo de daño. Si está en buenas condiciones, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si en este caso esta pieza tiene algún daño o tiene algún problema, sí puede hacer que el valor baje, que de hecho más adelante lo vamos a comentar, que ahí actuaría la asignación de porcentajes, ya sea a la alza o a la baja, dependiendo de las características propias del bien. Entonces, si este bien, por ejemplo, tiene un buen estado de conservación, no se movería su valor de mercado, pero si tiene muy buena documentación, ahí a lo mejor podría ser que la obra valiera un poquito más. ¿A qué me refiero con documentación? No nada más con certificado de autenticidad, sino también si la obra fue expuesta en varios lugares o fue, a lo mejor el artista fue premiado específicamente por esa pieza o fue una obra invitada en alguna exposición o ha estado en un catálogo. Si tenemos esa documentación, esa obra podría valer un poquito más de lo que hay en mercado. Entonces, por eso, eso es a lo que me refiero con documentación. Voy a revisar aquí sobre los comentarios. Preguntan aquí, Saúl, sobre el valor venal. El valor venal sería el valor de uso. Es decir, si yo esta pieza, pongamos por caso una obra de arte, la adquirí en un precio, ¿no? Y mi objetivo es a lo mejor recuperar la inversión, lo que se haría para recuperar la inversión es insertarla en el mercado, evidentemente. Pero para que pueda ganar a lo mejor un poquito más, una estrategia podría ser prestarla y empezar a generar su propio currículum. Entonces, si yo compro una pieza y es una pieza de un artista nuevo, ¿no? Emergente, y quiero también ayudar a ese artista, pues le voy a generar su precio, precisamente ese valor de uso. En el arte sería ese. Es decir, si yo la presto, si yo veo que me la están pidiendo para diferentes exposiciones o la estoy publicando en algún catálogo o en algún libro, toda esa documentación al final se sumaría a una futura evaluación y entonces ya no valdría los
200,000 pesos en la que yo la adquirí, sino podría valer a lo mejor un 10% más o un 15% más por toda esta documentación que le estoy generando. De hecho, es algo que se recomendaría hacer si uno tiene una pieza de un artista que a lo mejor quieras nuevamente insertar en el mercado y recuperar esa inversión, mover la pieza. Mover la pieza es eso, a eso nos referimos con mover la pieza. Exhibirla, prestarla, publicarla, que se hable del artista, que se hable de ella, y va generando, bueno, puede generar un precio positivo a la pieza. Luego por acá, vamos a ver qué dice. Dice, las sombras tempranas de Picasso es preciosa. Sí, la verdad es que la obra temprana de Picasso, la verdad a mí también me gusta bastante. Dice, con diferencia entre, ¿qué dice? ¿Qué diferencia hay entre el azul y el rosa? ¿Te refieres a los periodos? Son dos periodos que tiene Picasso en su obra temprana, en donde la gama de colores predomina en los azules, toda la gama de colores del más intenso hasta azules como morados, y en el periodo rosa la gama de colores que predomina son los colores rosa, y así se le ha designado a ese periodo temprano de Picasso. Es obra pictórica. Y de hecho ustedes así la pueden encontrar. Si ustedes buscan en Google Picasso, obra periodo rosa o periodo azul, les van a salir precisamente estas piezas con estas gamas de colores. Oigan, les recomiendo mucho la película Miss Dalí. ¿Miss Dalí? No la he visto. Dalí, de la hermana de Dalí, lo que platica, precisamente habla de Picasso, de la generación de él, el íntimo amigo de García Lorca, de Buñuel. Hay toda la vida de él, toda la vida de Dalí. Ah, mira, pues qué buena recomendación. Bastante interesante. Para checarla. Cómo en Europa no estaba tan demandada como cuando se va a Nueva York en el surrealismo. Muy interesante. Sí, de hecho es justamente lo que también tenemos que checar cuando estamos revisando una obra, como por ejemplo aquí nos comparte Florencia. Hay que tener hay que hacer un trabajo muy bueno de investigación de la pieza, porque podemos identificar a nuestro artista y ver su precio de venta, pero también es importante, muy específicamente en la obra de arte, todo lo demás, la investigación en relación al artista y a la obra, porque ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, esto que nos comenta también Lupita, sobre si es valorado o no el artista, en qué momento. Hoy, por ejemplo, no cuestionamos en ningún momento que los impresionistas son artistas y son muy valorados en el mercado del arte, pero hubo una época en la que estos artistas pues no eran valorados, y realmente es bastante reciente su valoración, tanto histórica como en mercado, que se empiezan a insertar al mercado de una manera considerable hacia finales de los 70, inicios de los 80. Entonces es relativamente temprano su importancia, no como artista, no estoy diciendo eso, pero sí como un artista cotizado en el mercado del arte. Los impresionistas es bastante reciente. Bueno, vamos a continuar. Dice por aquí, buenas tardes, ¿algunos libros que recomiendes para adentrarnos en el tema? Sí, de hecho, bueno, yo les recomiendo un libro muy introductorio que sería el de El laberinto del arte, Carmen Revirriego. Es un libro muy didáctico, muy dinámico. Ella se centra más en el mercado del arte, Carmen Revirriego. Y es un libro introductorio muy interesante, en donde pueden ustedes conocer todos los canales de distribución, todos los actores en el mercado, cómo se comportan las galerías, cómo se comportan las casas de subasta, en qué nos tendríamos que fijar para identificar, por ejemplo, los precios dentro de las casas de subasta. Entonces, eso es muy importante, digo, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que conocer el mercado del arte para hacer la evaluación de las obras de arte. Entonces, ese se los recomiendo como una introducción al mercado del arte. Y como una introducción a la evaluación de obras de arte, hay un libro que es de reciente publicación que se llama Vivir del arte sí, y es de Rafael Matos Moctezuma.
Rafael Matos, pues es uno de los pioneros en la evaluación de obras de arte y entonces pues es un libro de cajón. Es un libro que la verdad se los recomiendo mucho porque precisamente algunos de los contenidos de este libro es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cómo se llama, Mara? Vivir del arte, sí. Okay, gracias. Así se llama, Vivir del arte, sí. Bueno, algo que vemos, por ejemplo, cuando analizamos precios de venta de las casas de subasta, ¿qué es lo que se recomienda precisamente en la evaluación de obras de arte? Porque, bueno, uno puede, obviamente, consultar los precios de las galerías, de las tiendas de antigüedades, puedes basarte en lo que te diga el artista, si por ejemplo estás moviendo o quieres mover artistas emergentes, pero lo más indicado es los precios de venta en casas de subasta. ¿Por qué? Porque son precios públicos, son precios que uno fácilmente puede rastrear y afortunadamente las casas de subasta pues tienen los precios de manera pública y entonces nada más es cosa de meternos a la página que afortunadamente son gratuita esa información. Hay buscadores como ArtPrice, nada más que esos pues hay que pagar para ese buscador de ArtPrice. Yo les recomiendo la verdad inscribirse y bueno, si van a pagar un día, aprovechenlo todo lo que puedan, porque pues, la verdad sí es caro. Pero pues te puede ayudar mucho para hacer tu base de datos y empezar a buscar ahí en tus propios datos. También eso es muy, muy interesante, porque si ya llevas una base de datos importante, pues ya nada más las puedes consultar para poder asignar precio de venta. Bueno, entonces, en las casas de subasta podemos encontrar, hay algunas que no los tienen, hay algunas que sí, el precio premium. Hay diferentes tipos de precios en las casas de subasta. Está nuestro precio de martillo, que de hecho ahorita lo vamos a ver en una lámina muy específica. Está nuestro precio mínimo estimado, el máximo estimado, y el precio premium sería ya el precio de venta, o también el que le llamamos precio de martillo, más los impuestos. Entonces, hay casas de subasta como por ejemplo Christie's y Sotheby's que te muestran la información del mínimo estimado, el máximo estimado y el precio premium, que es el precio de venta más los impuestos. Bueno, aquí hay una discusión entre algunos valuadores de obras de arte. Hay, por ejemplo, valuadores de arte que dicen que el precio premium es el que uno tiene que tomar en cuenta para asignar un valor. La cosa es que se puede alzar mucho el precio allí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que los impuestos pueden variar de un 10 a un 20 o 25%. Y tiene mucho que ver con la casa de subasta. Por ejemplo, en el caso de Christie's y Sotheby's, pues ya te dan ahí el precio premio, ¿no? Ya con los impuestos. Pero ellos, por ejemplo, manejan comisiones del 25%. En el caso, por ejemplo, de la casa de subasta Morton, va del 10 al 20, pero dependiendo del valor de la pieza en la que se vendió. Entonces, tenemos que también tener en cuenta eso si vamos a basarnos en el precio premio. La verdad es que hay evaluadores que dicen no hay que tomar en cuenta el precio premio porque es un precio con impuestos y eso puede hacer que la obra se sobrevalúe. Y también hay que tener en cuenta de que cuando estas obras se insertan en el mercado, pues se pueden insertar por muchas circunstancias. Entonces, una recomendación sería dar un precio que sea justo, es decir, que quien quiera investigar sobre ese precio sea un precio rastreable, pero también no sobrevaluar la pieza porque puede tardar muchos años en que esa pieza se pueda vender y muchas veces cuando las obras cuando se insertan en el mercado, pues precisamente para eso, para que se vendan. Dice por aquí, la presentación no la voy a compartir, pero este video se está grabando, entonces pues bueno, podrán consultar este video, tengo entendido, en la página de FEMECOBA. Ahí es donde vamos a colgar esta información. Dice por aquí
Argentina, la casa de subasta se queda en un total de aproximado del 35%. Sí, porque aparte de los impuestos y de las comisiones, pues no nada más se le cobra al comprador, también al vendedor. O sea, la casa de subasta no pierde porque le cobra la comisión tanto al que compra como al que vende. Entonces, es un negocio bastante bueno, aunque luego se pueden meter en algunos problemas, como por ejemplo que acaba de pasar hace poquito, no fue hace unas como 2 semanas más o menos, que se insertaron en una casa de subasta bienes que parece ser que sí fueron sustraídos de la Catedral Metropolitana. Entonces, pues sí fue un tema bastante polémico esos libros, y una de las cosas en las que también nos tenemos que fijar mucho cuando evaluamos obras de arte es precisamente en la procedencia de los bienes. Entonces, en la procedencia de los bienes es donde uno puede meterse en problemas si no está correctamente la procedencia, pues puede haber alguna acción penal. De hecho, es lo que seguramente va a pasar o tiene que pasar con estos libros que les comento que salieron a subasta, que unos historiadores identificaron que esos libros que se iban a vender en una casa de subastas aquí de la Ciudad de México, pues al final sí resultaron ser libros sustraídos del sagrario de la Catedral Metropolitana. Entonces, ahí, por ejemplo, por eso es importante conocer bien la procedencia del bien. Claro, que a uno lo van a contratar por asignar un valor comercial o un precio comercial a una obra de arte, pero antes de eso tenemos que revisar bien la pieza, y si nos genera dudas, yo creo que mejor no meterse. Bueno, dice por aquí, cuando se evalúan las obras de arte para asegurarlas y se incurre en gastos como seguros y traslados, ¿estos gastos también se toman en cuenta? Pues sí, de hecho, para el aseguramiento de una obra lo que se calcula es el riesgo. Entonces, por ejemplo, una recomendación que, por ejemplo, haría en el caso de la Galería de Rafael Matos es irse por el máximo estimado o por el precio premium. De hecho, justamente eso es lo que así lo calculan ellos. El valor de reposición, y el valor de reposición pues estaría calculado en relación a lo que ahorita nos estás comentando. Porque finalmente pues lo que se buscaría en un valor, en una evaluación en relación al seguro, pues es tu valor de reposición, ¿no? Entonces, aquí uno se iría en el caso de hacer una investigación de precio comercial en subastas, se iría por el valor más alto. En este caso, el precio premium, considerando el precio de venta más los impuestos y comisiones. Entonces, también por eso hay que tener cuidado. Qué bueno que ahorita lo mencionas, María, porque hay que identificar bien y hay que tener cuidado en el tema de la evaluación, cuál es el objeto de la evaluación, y también aclararlo. Si yo le voy a asignar un precio en relación al valor del mercado o si es un valor de reposición por un tema del seguro. En este caso, el valor sería más alto porque se está asignándole un valor en relación a la reposición por algún siniestro que pueda tener la obra. Dice, duda, ¿son impuestos o comisiones? Son impuestos y comisiones, porque él siendo la casa subastadora, se paga la comisión por la transacción, es el 16%, es el IVA. Entonces, son comisiones y impuestos, también lo que se cobra en la transacción en la casa de subasta. Dice, exacto, ambos pagan y conviene siempre consultar con un perito. Sí, efectivamente, siempre es mejor tener eso, ¿no? El perito. Y bueno, pues precisamente si uno identifica que no es experto en cierto tema o en cierto artista, siempre es bueno mantener un equipo. Yo, por ejemplo, trabajo con gente que me auxilia en el área de la restauración, por ejemplo, y cuando tengo a lo mejor, y también a veces con peritos grafólogos. Me acaba de pasar con unas cartas supuestas de Frida Kahlo, que pues de plano descartamos el trabajo, pero sí
tuve la oportunidad de consultar con un grafólogo. Entonces siempre hay que tener una asesoría ahí. Bueno, si la obra comparable que seleccionamos no se vendió en subasta, podemos realizar un promedio entre el mínimo estimado y el máximo. Yo aquí tengo mis asegúnes, ¿no? Porque justamente cuando estamos revisando los precios de subasta, se nos presenta el máximo, perdón, el mínimo estimado y el máximo. Son los dos precios que nos van a aparecer en la descripción de la obra. Y entonces, pues bueno, se supone que hay una evaluación de esa pieza en la que se determina que puede alcanzar un mínimo estimado en su venta, un máximo o incluso hasta duplicarlo, que fue lo que le pasó a Salvator Mundi, que de hecho su precio mínimo estimado era de 100 millones y terminó en 400 millones de dólares, es decir, una locura, ¿no? Pero bueno, es un caso bastante peculiar esa obra de Leonardo que tiene dividida la opinión de los académicos. Entonces, puede ser riesgoso porque a lo mejor si no se vendió la obra, pues no se vendió por algo, es un indicador. Entonces yo ahí les sugeriría que solo seleccionaran precios de venta, nada más. Si de plano nuestro artista no tiene precio de venta, en ninguno que no encontramos de plano precio de venta, podríamos considerarlo, pero también podríamos decir, por algo no se vendió y hacer una ponderación, que esa es otra de las cosas que ahorita les voy a comentar. Y luego, también para no castigar mucho el precio, podemos tomar el máximo estimado, pero con precauciones. Entonces, ¿en qué van relación las precauciones? Si nosotros estamos identificando que ese artista no está teniendo mercado, pues entonces no le vamos a asignar un precio alto. De hecho, muchas de estas obras en la misma casa subastadora se pueden insertar en el mercado. Y a lo mejor inició con un máximo de 500,000 pesos, por decirles. Y luego vemos que después ya cuesta 250,000 y se sigue sin vender. Y luego se inserta otra vez en una tercera subasta y entonces ya el valor es máximo de 100,000 y resulta que la obra al final se vendió en unos 80,000, que va del 80,000 a los 500,000. ¿Me explico? Hay que ser muy cuidadosos al momento de revisar las obras, porque si estamos identificando que no se ha vendido y que estamos viendo que ese artista no sale y no sale y no sale, es por algo. Y es algo que es que no hay interés en ese momento en el mercado. Eso no significa que no vayamos a hacer el trabajo de evaluación, pero hay que ser realistas, hay que ser congruentes en la asignación de precio en relación a lo que encontramos en el mercado. Si de plano no encontramos precios de venta de ese artista, pues es por alguna circunstancia, no tiene mercado en la actualidad. Muchas gracias. Aquí Florencia me acaba de comentar que es experta en documentos. Perfecto, porque luego sí nos llegan trabajos de documentos. Luego por aquí dice Manuel, ¿hay estrategias para evaluar colecciones donde la mayoría de las obras no están valuadas? Sí, de hecho, pues, qué bueno que lo mencionaste ahorita porque esto nos va a llevar a otra parte que voy a ponerles aquí de la presentación. Voy a salirme tantito de esta imagen y ya con esto vamos cerrando. Digo, esta presentación es más amplia porque es parte de los cursos que doy. No es que toda la presentación se les iba a presentar en este momento. Estoy seleccionando cierta información que ahorita nos puede servir como una introducción a futuros estudios. Pero ahorita aprovechando tu pregunta, vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice Rafael Matos respecto a los precios que podemos o por qué vale una obra de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ya con esto vamos cerrando. Por ejemplo, Rafael Matos nos dice que hay 5 factores a tomar en cuenta. La calidad artística de la obra, que esta puede estar fundamentada en las opiniones de los críticos, de los estudiosos, de los comerciantes, que precisamente con esto inicié esta breve presentación, porque finalmente son ellos los que nos van a decir quién es y quién no es un artista.
Esa es la polémica que, por ejemplo, ahorita está atravesando Salvator Mundi, esta obra carísima de Leonardo da Vinci que salió a subasta en 450 millones de dólares. ¿Y por qué? Pues porque está la mitad de los expertos en la discusión eterna de que dicen que no es un Leonardo. Entonces, si se vendió como Leonardo en 450 millones y la mitad de los expertos dicen que no es, pues esa obra inmediatamente, si alguien la exhibe en un museo diciendo que es una atribución, pues pierde completamente, no completamente, pero sí pierde considerablemente su valor. Entonces, ahí es donde también nuestro objeto de estudio se vuelve un poco complicado, porque es algo muy subjetivo y estas opiniones pues están sustentadas por expertos en el área de arte. Nunca tenemos que perder de vista que nuestro objeto es un objeto en el cual la opinión de los expertos importa y muchísimo. Dice, los sitios donde se han expuesto los artistas, los coleccionistas, quiénes y cuánto demandan la compra de las piezas. Eso también es muy importante ahorita que mencionabas de lo de las colecciones. Quien colecciona también le da un peso al artista y a la obra de arte, porque a veces el coleccionista se vuelve muy famoso. Entonces, si hay un coleccionista de renombre que está coleccionando cierta obra de arte, genera interés en esa pieza. Entonces, cuando se vuelve muy famoso, también la obra puede obtener un valor considerable. Luego, la situación económica del país, también yo creo que tenemos que tener en cuenta no nada más la situación económica de nuestro país, sino qué es lo que va a pasar en el mundo después del coronavirus. Aún así, el mercado del arte no ha perdido, sigue manteniendo su posición, pero hay que estar al pendiente de los reportes anuales del mercado del arte, que por ejemplo, pues vamos a tener, ya hay un reporte del primer semestre del mercado del arte. Eso lo pueden consultar ustedes en ArtPrice. Ahí pueden consultar los reportes anuales del mercado del arte y hay que estar al pendiente, saber cuál es la situación, ¿no? Después del coronavirus. Y también si un artista es premiado o reconocido, ¿no? Ahora vamos a ver, dejen nada más aquí, me adelanto un poquito, para ver los diferentes tipos de precio. Voy a checar aquí nada más sus comentarios rápido y ya con esto voy cerrando. Dice aquí en lo de las colecciones, ahorita lo revisamos. ¿Existe un valor mínimo en las obras de arte? No, mínimo como tal, no. Cuando hablamos de precio estimado mínimo y máximo, es el que pone la casa de subasta para generar interés. De hecho, muchas de las estrategias que a veces utilizan las casas subastadoras es que saben a lo mejor que esa obra puede valer mucho, pero ponen o asignan un precio menor para generar interés en la misma subasta y como lo decimos, ¿no? En el calor de la subasta puede ser que el precio se triplique, cuadruplique, ¿no? Como le pasó a Salvator Mundi. No hay un precio mínimo. Este va en relación o lo va a determinar el mismo mercado. Solo cuando sale a venta en subasta, sí se estima un mínimo y un máximo, precisamente para generar interés. Dice por aquí, el valor mínimo sería el costo de producción. Podríamos decirlo, pero yo creo que ahí podría ser para artistas emergentes, porque para artistas consolidados que ya han generado su precio en el mercado, ese no nos serviría. El costo de producción. Pero el costo de producción sí nos sirve para hacer un estimado de valor de obra de arte para artistas emergentes. Ahí sí lo aplicaría. Bueno, vamos a ver esta, que son los precios del arte, y ya con esto vamos cerrando. Entonces, por ejemplo, Rafael Matos nos habla de 6 precios. Cuando estamos viendo de una colección, como ahorita lo mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de una colección que pues no tenemos a lo mejor mucha información de quiénes son los artistas o esas obras nunca han salido al mercado? ¿Cómo podemos entonces evaluarla? Lo que recomendaría, por ejemplo, Rafael Matos es lo siguiente, ¿no? El artista, el precio de artista
que es el que fija el artista para la primera venta, es decir, mercado primario. Pero claro, usted tiene que estar sustentado en algo, por ejemplo, en el currículum del artista, ¿no? No porque yo sea un artista que acabo de salir, pretenda vender mi acuarela en $500,000, tampoco. Entonces, tiene que estar justificado también por el currículum del artista, si ha participado en algún evento, en alguna bienal, ha sido premiado o ya tiene exposiciones, ¿no? ¿Cómo podemos asignar ahí un precio? Con comparables. Eso es muy importante. Cuando vemos un comparable, a lo mejor yo, Mara, que me estoy introduciendo en el mercado del arte, no he generado mi propio precio, pero ya veo que más o menos Juan Pérez ya tiene una trayectoria y veo que mi obra es similar, puedo basarme en ese precio, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos precios de venta de nuestro artista, buscamos comparables en misma calidad, técnica, medidas, etcétera, temporalidad. Entonces, con comparables, a lo mejor ahí podemos iniciar. Cuando nuestro artista no está en mercado, buscamos a un artista similar. Precio de galería establecido por la galería sumando su comisión, que como sabrán, pues las comisiones pueden ir de un 30 hasta un 40% o un poco más, dependiendo de la galería. El de oferta, el que un propietario pretende por su obra. Por ejemplo, el precio de oferta nos lo encontramos mucho en estas plataformas de segunda mano, Mercado Libre, la tienda de Facebook, que aunque ustedes no lo crean, pues son lugares de mucha comercialización de obras de arte, pero muy riesgosos, porque realmente no sabemos la procedencia de la obra y muchas veces los precios son asignados pues sin saber. O pretenden a lo mejor precios muy exorbitantes por obra que a lo mejor no vale tanto. Es decir, no es algo no válido buscar en Mercado Libre, pero sí es algo muy riesgoso el buscar obra allí. Lo más seguro siempre va a ser la casa subastadora, la galería o la tienda de antigüedades. El precio histórico, por ejemplo, el que posee una obra por la relevancia del personaje o los hechos representados siempre que la obra se haya realizado en una época cercana a estos. El precio histórico, por ejemplo, en una colección, más o menos para yo asignar un valor a una colección que quiero evaluar, si identifico obras que tienen un valor histórico, es decir, a lo mejor no están en mercado este artista, pero yo identifico que puede ser algo importante, ahí lo que cuenta o lo que contaría es la asignación de porcentajes. ¿En relación a qué? En relación a la documentación, si existe, o en relación a lo que yo identifique con un valor. Por ejemplo, en el caso de las antigüedades, en el caso de las obras de arte, por eso es importante siempre contar con un experto en el artista o en el área para que él nos diga si efectivamente la obra tiene una importancia histórica y yo ahí asignarle una ponderación positiva, que esa es otra estrategia en la evaluación. En la evaluación de obras de arte, veniendo del sector inmobiliario, se pueden insertar metodología de tipo matemático, ¿no? Como por ejemplo sacar el centímetro cuadrado, pero yo creo que tiene sus limitantes este tipo de metodologías. Y la que podría ser la más adecuada para este tipo de bienes es la asignación de porcentajes, un 10% para la documentación o bajar porcentajes si yo veo daños en su estado de conservación o en el caso de no tener alguna firma o algo. Por ejemplo, Rafael Matos, ahí uno de los porcentajes que utiliza pues es el 15% menos para una obra no firmada. ¿Por qué? Porque también si estamos pensando de una obra, puede valer más por la firma, porque tiene la firma y la firma pues es como la marca, entonces podría valer un poco más. Voy a revisar sus comentarios. Dice aquí... Dice, menciona el estado de conservación. Podría comentar el caso de Picasso, el señor Wynn, que lo rompió. Ah, sí, pero es que es la segunda vez que rompe cosas ese señor. Ahí sí no sé qué pasa ahí, porque no es la primera vez que un Picasso fue destruido por él. Hay, por ejemplo, pues su valor obviamente
se vería afectado. Acaba de pasar en un museo de Antonio Cánova. Antonio Cánova es uno de los escultores más extraordinarios del siglo XIX. Hizo una Venus, como una Venus recostada, ni más ni menos que de doña Josefina, la esposa de Napoleón. Se sentó un turista encima de la escultura y le rompió los pies. Entonces, ahí, por ejemplo, pues ya va a haber una acción penal por este turista que se quiso hacer una selfie y rompió la obra, y lamentablemente, pues esa obra ya perdió su valor. Entonces, sí pierden su valor las obras dañadas. Dice, ¿tienen contemplado? No vi, espérenme, ya se me quedó muy abajo. Que si tenemos contemplado cursos, sí. Aquí confirmé cursos del módulo 2 de evaluación, sí, para el mes de octubre. Dice, ok, estoy viendo aquí. Interesados. Dice aquí, mencionaste únicamente 4 formas de considerar precios. ¿Cuáles son las otras 2? Sí, justo, ahorita vemos las otras. Bueno, aquí estamos viendo los precios de arte, que son 6, ahorita estamos viendo 4 y ahorita vamos a los 2 últimos. ¿Dónde puedo consultar información de los cursos? Pues aquí con Alfredo, para que puedan ver aquí los cursos. Y ya, bueno, para cerrar esta charla introductoria respecto a la evaluación de obras de arte, vamos a ver los últimos 2 precios que se mencionan de hecho, esta es información que ustedes pueden encontrar en el libro Vivir del Arte, sí, de Rafael Matos. Bueno, entonces, teníamos nuestro precio de artista, de galería, de oferta, histórico y de compensación, y el de subasta. Ahorita vamos a ver los de subasta, que son muy interesantes. Bueno, el de compensación, pues es el que se establece para una obra de arte, documento o bien no fungible con relevancia histórica, cuando no puede utilizarse el método comparativo referencial. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, cuando estoy viendo que mi objeto no tiene ningún comparable referencial directo, es decir, veo que mi artista no está en mercado, entonces voy a intentar generar otra estrategia para poderle asignar un precio. Luego, hay que tomar en cuenta la importancia histórica del bien, quién lo realizó, qué o quién representa y si pertenece a una importante colección. Entonces, tanto el de compensación como el histórico, tendríamos que fijarnos en eso, en la característica intrínseca del mismo bien, ya sea desde la apreciación estética de nuestra pieza o de la importancia histórica. Y ahí asignarle un valor. ¿Por medio de qué? Por medio de asignación de ponderaciones, de porcentajes. Ahí, por ejemplo, en el curso que vamos a tener en octubre, cuando veamos un poco sobre el dictamen de evaluación, podemos hacer pues esa introducción, ¿no? Y también el de evaluación de obras de arte, en que yo participé hace unos meses, pues veíamos precisamente eso, las ponderaciones, específicamente cómo hacer una ponderación en relación a la asignación de porcentajes para poder llegar a un precio estimado en el mercado. Bueno, por último, en subasta hay 7 variantes de precios, nos dice Rafael Matos. Los estimados, mínimo y máximo, que estos, por ejemplo, son los que se ponen en los catálogos de las subastas. Las obras se insertan en un estimado mínimo para poder generar interés, pueden quedarse a la mitad, pueden llegar al máximo, o de plano dobletear, triplicar o cuadriplicar su precio. Luego tenemos el de reserva. El de reserva, por ejemplo, es el precio que se pacta con el dueño de la pieza para decir, bueno, tu obra a lo mejor no genera mucho interés, ¿cuánto sería lo mínimo que quisieras tú recibir por tu pieza? Entonces, de hecho, muchas veces nos vamos a encontrar en los catálogos de subasta el mínimo y el máximo, y a veces la pieza puede que se venda en un precio todavía y más bajo, es decir, inferior, y ese es el precio de reserva, el que se pacta con el cliente para decir, bueno, a lo mejor no alcanza el mínimo, pero ¿cuánto te gustaría obtener por esta pieza? El precio de salida,
es decir, en el que se inserta en la subasta. El de adjudicación o martillo, que es cuando el subastador da el martillazo, por eso se llama también precio de martillo, y dice, bueno, vendido en tantos millones de dólares. Ese es el precio de adjudicación o de martillo. El precio final sería el precio de adjudicación más la comisión que se le cobra al comprador, y el total, precio final más el IVA de la comisión del comprador. Estos serían pues las 7 variantes de esos precios de subasta. Para una evaluación de obras de arte, ¿en cuál tendríamos que fijarnos? La recomendación sería el precio de martillo. El precio de martillo, el de adjudicación, el vendido tal, sin los impuestos. Ese yo creo que sería el más indicado. ¿Por qué? Porque los impuestos pueden hacer que la pieza, el valor sea mucho más alto. Bueno, pues ya con esta pequeña introducción al mundo del mercado del arte y de la evaluación, cerraríamos la sesión de hoy. Si tienen alguna otra pregunta o algo, pues podemos quedarnos un ratito más para hacer algunos comentarios. Dice, aquí es factible, nos proporcionen datos para... Ah, sí. Sí, qué bueno que nos están dejando aquí sus correos electrónicos, sus teléfonos para contactar, y les mandaremos información de nuestro próximo curso de evaluación de obras de arte. A ver, dice por aquí Francisco, me gustaría que me explicaran con un poco más de detalle por qué la obra dañada puede obtener un valor superior. No, en el caso de, bueno, en el caso del Picasso, bueno, del Picasso y la obra de Banksy, una obra que se autodestruyó en una subasta, bueno, estos son casos muy curiosos. De verdad, la obra debería de bajar su valor, pero en el caso de estos, ya que es una persona, pues se ha hecho famosa por eso, en el caso del Picasso que nos mencionan, ahí, por ejemplo, se está haciendo referencia a un precio que va más a lo histórico, es decir, es una obra que no está dañada por cualquiera, sino por una persona que sea distinguido por dañar obras de Picasso. Es una cosa rarísima. Yo sé que esto igual a lo mejor en otros mercados no tendría razón de ser, pero en el mercado del arte es bastante difícil a veces comprender este tipo de historias o de anécdotas, y ya ahí la pieza se hace famosa por eso, como lo que pasó con la obra de Banksy, que es un artista grafitero que se ha introducido en el mercado del arte ya desde hace bastante tiempo, y en el momento en el que se estaba subastando una obra de él, al momento de la puja, la obra comenzó a autodestruirse y al final se vendió más cara, porque el hecho de la autodestrucción pues fue como una especie como de performance. Entonces son casos súper atípicos, pero pues sí llegan a pasar, que a veces esas obras son un poco más, más caras por la anécdota, aunque la verdad es que deberían de valer menos, o ya de plano no valer nada, pero por la anécdota se vuelven más caras. Bueno, pues espero que esta primera introducción les haya gustado, que les haya generado interés en este tema, y pues esperamos verlos en nuestro próximo curso. En donde pues obviamente toda esta información pues, las vamos a explicar mucho más ampliamente y mucho más detallada. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Mara, por compartir tus amplios conocimientos. Otra vez nos has dejado impactados con tu facilidad de palabra, tus conocimientos que tienes para poder, y la sencillez con que compartes tu presentación. Muchas gracias, Alfredo. Nosotros como Federación Mexicana de Colegios de Evaluación empezamos un diplomado en evaluación de arte con la licenciada Mara, y fue realmente un éxito porque empezamos a ver desde historia del arte hasta ya la valorización de las pinturas y esculturas que se manejan. Ahorita estamos ya en plática, bueno, no ya en plática, ya tenemos programado la continuación de ese diplomado, que va a constar de 2 módulos, uno en evaluación de muebles y antigüedades, joyería y relojería, que lo va a impartir Juan García Gaitán,
y el módulo 2, que es manuscritos históricos y dictámenes de autenticidad. Esos van a ser en octubre, del 5 al 9, el primer módulo, y del 19 al 23, el segundo. Son 20 horas que se van a hacer de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Y ya estamos también platicando con Mara para hacer la segunda generación del diplomado en arte. Realmente nosotros lo tomamos y se los recomendamos ampliamente. O sea, no van a salir, van a salir muy satisfechos de haberlo tomado, o sea, porque tiene una facilidad increíble para compartir sus conocimientos, ¿verdad? Como federación nos hemos preocupado por tomar y tratar todo tipo de temas y todos relacionados con la evaluación. Ya hemos visto evaluación de maquinaria con los tractocamiones, de precios de transferencia, de las expectativas de COVID, las normas NIF de arrendamientos, la evaluación de una mina, la evaluación ambiental, y nuestra siguiente plática va a ser, que también es cosa que muy aplicable a la evaluación, va a ser el uso del GPAD para el trazo de polígonos en el programa de Google Earth. Entonces, ese tema es básico para poder hacer la evaluación de inmuebles. O sea, porque nosotros como evaluadores no podemos dar por buenas la información que venga en las escrituras. Muchas veces la escritura está mal escrita y marcan los rumbos, pero dice rumbo oeste y realmente era rumbo este. Si no tenemos la forma para poderlo constatar, claro, el documento legal es la escritura, pero tenemos que mencionar que esa escritura presenta errores. Entonces, esta forma del trazo de los polígonos con GPAD, pues nos ayuda a poder detectar esas incongruencias que se pueden presentar dentro de nuestro trabajo evaluatorio. Entonces, los invitamos. Estas presentaciones se comparten en una semana en la página de nuestra federación, que es www.femecova.org.mx. Ahí pueden ver todas las pláticas que hemos tenido. Y si alguno de los presidentes, de los que hacen a bien presenciar nuestras pláticas, les interesa o quieren compartir sus conocimientos, pues se pueden contactar con nosotros a mi teléfono, que es el 818-396-8242, ¿verdad? O al de mi hijo, ese no me lo sé. Que es el 81-8253-9201, o mandarnos un correo a la página de nuestra federación para poder platicar y ver la posibilidad de que se pueda integrar a las pláticas que estamos haciendo. Realmente las pláticas han ido creciendo. Empezamos con 60, bajó 40, ahorita ya estamos en 90 personas, que para nosotros, que somos una federación que estamos iniciando, tenemos prácticamente un año que nos constituimos. Tenemos ahorita prácticamente 4 colegios afiliados con nosotros, que son el Colegio de Evaluadores de Nuevo León, la Asociación de Evaluadores de Nuevo León, el Colegio de Evaluadores de Reynosa, y se está integrando el Colegio de Chihuahua, San Felipe del Real, que prácticamente ya está con nosotros, y estamos buscando pues, otros colegios que se quieran adherir a nosotros. A nosotros no buscamos un poder político, nosotros no estamos buscando un poder económico, lo que estamos buscando es la capacitación de todos los evaluadores y que de cierta manera tengan un piso parejo, de que todos tengamos los conocimientos suficientes para poder ejercer nuestra profesión de una manera profesional. Esa es nuestra meta, son nuestras intenciones, y ojalá se puedan adherir con nosotros. Pues si no hay algún otro comentario que puedan tener con tanto de la presentación de nosotros o alguna pregunta a la licenciada Mara, para poder dar por terminada esta excelente plática que hemos tenido.
Buenas tardes. Buenas tardes. Me pareció muy súper importante, sobre todo en este espacio de joyas de arte. Nomás una pregunta, ¿la parte de estos diplomados tienen alguna validez oficial ante la Secretaría de Educación o simplemente es una estructura a partir del colegio? ¿Cómo es la mecánica? Sí, no tenemos una validez oficial por parte de la SEP, porque para poder tener la validez tendremos que formar un REBOE. Y ese REBOE nos lo dan teniendo un lugar fijo donde cumpla con todos los requerimientos que exige la Secretaría de Educación, sobre todo los de seguridad del lugar. Entonces, pero dentro de los estatutos de nuestra federación está de que podamos impartir cursos, diplomados y tienen la validez que para lo que nosotros necesitamos, que si le trabajamos a los bancos o a las unidades de evaluación, tienen esa validez. Ok, correcto. Muchas gracias. Muy Sí, de nada. interesante y ahí vamos a estar participando si nos envían la información. Sí, claro que sí. ¿Alguien que tenga alguna otra duda o algún comentario? Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, que tú fuiste la punta de lanza con estas presentaciones de diplomados. Muchas gracias, Pepe. Pues gracias a todos y otra vez muchas gracias a Mara y pues por ahí vamos a estar en contacto con el siguiente seminario de octubre y pues esto ya va a seguir caminando, esperemos de que sea el inicio de cursos y diplomados posteriores para pues, el próximo año y los siguientes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Me dio mucho gusto ver a los que ya no había visto y qué padre, ya se me estaba pasando. De pura chiripa prendí el teléfono y pues muy agradable siempre estar repasando, que siempre se olvida algo. Y hasta luego y gracias. Bye. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye. Si ya no tienen más, algún otro comentario, pues les damos las gracias y los esperamos dentro de 15 días con la plática uso de GeoPad para el trazo de polígonos en programa de Google Earth. Lo va a impartir el arquitecto Andrés Sauceda, que es miembro del Colegio de Valores de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Oh, gracias. Hasta luego.